¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo, uno que también quería hacer hace harto rato. Vamos a entrevistar a un maestro, a un amigo, un colega, a alguien que conozco hace muchos años, que es uno de los grandes ilustradores de Chile. Yo creo que en eso uno no puede equivocarse. Él es pionero en Valparaíso y a nivel nacional. Él estuvo también en su época, colaboró con Trauco, él sigue haciendo su propio camino, es una leyenda. Con ustedes, el maestro Juca. Gracias, estimado amigazo, por sus palabras. Gracias por la invitación. Mira, como tú cachas que tenemos el tiempo limitado en televisión, nada, para nosotros igual tú cachas que es un honor hacerte esta entrevista porque nosotros igual te consideramos uno de los grandes y varias veces has estado en la revista Trauco con nosotros. Mira, yo justo te quería preguntar, ¿por qué el apodo Juca? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? Lo que pasa es que mi trabajo yo lo firmaba como Juan Carlos Cabeza, estoy hablando cuando chico, dentro digamos, de lo que era el colegio, el liceo y esas cosas. Pero nunca me había gustado mi nombre, como firmar Juan Carlos Cabezas o Juan Cabezas, como que no me atraía. Entonces, un día me senté a pensar si podía encontrar, en este caso, un seudónimo. Entonces se me ocurre usar el JU de Juan, la C de Carlos y CA de Cabeza. Y ahí surge el Juca. Qué buena. Y mira, y sobre lo mismo, ¿cómo se te ocurre? Porque no digo que por esa obra sea más conocido, pero claramente es un ícono en todo sentido de la palabra. ¿Cómo se te ocurre hacer el anarco? Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Una es que yo venía ya avanzando, porque primero hago Trash Comics, y gracias a Trash Comics surge Anarco, ¿ya? Entonces, las Trash Comics eran revistas diseñadas, por decirlo así, el cómic trabajado pensando en el mundo metalero, en el mundo del thrash metal. Esto era en Santiago, donde se juntaba, digamos, el piño ahí en el Paseo Las Palmas y Rock donde yo shop y empecé a todo. vender, claro, y ahí empecé a vender yo de mano en mano, así partió todo. El asunto es que ya en Trash Comics número uno había notado que el chascón, en este caso el Exposer que se llamaba en Trash Comics, podía llegar lejos. Eso es lo que yo visualizaba. Entonces, en el proceso de ir desarrollándome en esto, ¿cierto? Venía avanzando el cómic en Chile también y conozco a Javier Ferreras, entonces el de Revista Bandido, y él me ofrece publicar los tres cómics que yo llevaba en ese momento, que eran dos. Y como ya yo había visualizado a este personaje, me imaginaba que ambientándolo en Valparaíso, ¿cierto? Ya con historias más, digamos, de un solo personaje, porque tres cómics son varios, podía llegar lejos. Eso es lo que yo visualizaba. Entonces, Bandido me dio la oportunidad. Entonces, ahí es donde lo empiezo a desarrollar lentamente. Y la otra versión, por decirlo de alguna manera, es que yo tenía muchas cosas que decir. Entonces, si bien Trash Comic me dio pie a eso, pero Anarco me permitió ya profundizar un poquitito más en el área de la reflexión. Entonces, por ahí más o menos se va gestando todo esto. ¿Anarco lo pensaste desde el lugar de la fantasía? ¿O tenía algún, así como cuando uno saca una especie de ejemplo o algún amigo parecido? O no sé. No, no, porque por ejemplo cuando realizo las primeras 6 páginas de Trash Comic número uno, era un punky. Entonces, porque el thrash metal no había entrado, por lo menos a Chile, de manera fuerte. Entonces, era más que nada como un juego para mí, es decir, la verdad que nunca pensé que me dedicara a hacer cómic. Y en ese proceso que lleva como 6 páginas de este cómic de entretención, más que nada que estaba haciendo para mí, es que aparece el thrash metal fuertemente. Y ahí dije, esta es la música que yo andaba buscando, necesitaba, porque siempre yo he seguido la música del rock, por decirlo así, de los hippies. Siempre me ha gustado esa onda. Pero esto fue como la gotita que me faltaba, digamos, una guitarra más pesada. Entonces ahí decido dejar al punky y convertirlo en un thrasher. ¿Te fijas? Y el nombre anarco surge de otro cómic que tenía yo que en realidad era una prueba. Estaba tratando de desarrollar un personaje, que era un Thrasher justamente,
que se llamaba Narco, tenía un nombre duro, pero era bien tonto el personaje. Entonces era como para reírse. Pero yo no le veía mucho futuro. Entonces cuando se da esto con Bandido, dije, no, pues aquí está la clave, ¿no? Cierto Trash Comics, este personaje con el nombre de este otro y el Trash Metal incluido, te fijas, en una amalgama buena. Entonces por ahí parte eso, más o menos. Y mira, tengo hartas preguntas. Por ejemplo, si la gente te asocia como con, en el fondo con el icono, que vendríamos a ser ese personaje, Claro, pero tú has hecho claro. mucha más obra que eso, po. Que nos conté un Sí, poquito. sí. Sí, lo que pasa es que mi objetivo inicial, te estoy hablando cuando digo ya, me gustaría dedicarme a esto del cómic, mi objetivo era dibujo realista, al 100%, Mm, y historia antibélica, ¿ya? Porque yo había pasado al servicio militar, entonces como que quería tomar eso y llevarlo ya más a un terreno, ¿cierto? En este caso de una historieta de qué pasa, por ejemplo, cuando uno pisa una mina antipersonal, te vuelve una pierna, ¿cierto? A lo mejor no mueres, pero tiene que haber todo un proceso ahí de traslado, si no te mueres desangrado, no sé, mucho para contar ahí. Pero ocurría que la calidad de dibujo realista que yo andaba buscando no la tenía, me faltaba muchísimo, en todo sentido. Entonces dije, no, no me voy a ir por este lado porque cuesta arriba por ahora, pero sí, por decirlo a mi manera, bajé un cambio. Es decir, me voy por el lado del humor que me permite más libertad, me puedo acercar más a la caricatura, ¿te fijas? Por ejemplo, personalmente, al menos en ese momento estaba pensando en este estilo realista, por obviedad no me gustaba la onomatopeya, no iba a buscar una onomatopeya en un estilo realista, no, personalmente no me gusta, ¿te fijas? Pero en el mm, caso del humor, y específicamente en Anarco, te fijas, hay una variedad de onomatopeyas porque es parte de la expresión, al menos para mí, en ese tipo de género, te fijas, por lo menos mi visión. Por ahí como que empecé, entonces, una vez que ya me afirmo con Anarco, sobre todo, ¿cierto? En este caso con Bandido y también con las ventas que yo estaba generando por mi parte, es que me doy cuenta que el tiempo de producción de un Anarco era altísimo. Estamos mm. hablando fácil 5 días por página, así de lunes a viernes fácil, si es que nos alargaba un sábado y domingo, por página, entonces imagínate, era una locura. Entonces me puse a visualizar el lado de la parodia, ya que estaba trabajando con humor, ¿cierto? En el caso de Anar, dije yo voy a seguir avanzando por este camino y a ver qué resulta. Pero no se daba la instancia. Entonces, cuando Trauco me invita por primera vez, por ejemplo, a un especial de cine, el que tú Mm, conoces, es que yo digo, aquí está la mía y voy a hacer una parodia a Star Wars, que es lo que a mí me gusta. exacto. Y por ahí entro. Entonces, como le va bien, continúo. De ahí aparece Barsaman, los Guardianes Ninja, ¿te fijas? Y la otra de Starman y me empiezo a expandir por este lado también. Porque me permite trabajar más páginas en menos tiempo. Porque el dibujo no es tan fino que el de Anarco, ¿te fijas? La parodia Mm. me da un poquito más de libertad. Eso. Sí, de hecho, justo te iba a hacer un comentario, no sé si es técnico. Yo encuentro, es una opinión personal, que tu dibujo es súper realista y súper técnico. O sea, entrando, ponte tú con el mismo Anarco, lo que tú mismo decís, se nota que hay ahí un tema de manos, de tiempo, de proceso, los paisajes, los espacios de Valparaíso. Yo he hablado con arquitectos y quedan para adentro. O sea, he mostrado tu material y me dicen, "Oh". Entonces, es como... Porque eso de alguna forma, a qué escuela responde? Porque a veces uno tiene mentores, pues tú decís, chuta, en el dibujo seguí los pasos, o en el arte seguí los pasos de... ¿Tenía ya algo así o solamente fue como personal nomás, como una búsqueda personal? Sí, fue, diría yo, una mezcla un poco en el sentido que los primeros cómics que en ese minuto se llamaban historietas, que uno los conocía así como historietas, o revistas de monitos, me acuerdo que también la llamaban. Y era toda la época de oro del cómic en Chile, ¿cierto? Revista U2, Trinchera, Doctor Morty, aparecía Pato Donald, el Tío Rico, qué sé, un montón de títulos. Y en la casa de mi abuela, por parte de mi padre, tenían, me acuerdo, unos montones así grandes, y las llamábamos las montañas. Eran como 2 o 3 montones de eso, de revistas. Y nosotros éramos chiquititos. Yo ya sabía leer, pero me costaba mucho. Entonces me dediqué a mirar los dibujos.
y alucinaba, una, porque estaba todo dibujado, que es lo que me gustaba, y dos, porque yo lograba entender algo de la historia sin tener que leer los textos. Eso lo encontraba Mm. fascinante, ¿te fijas? Entonces, después ya con el tiempo aparecieron otros cómics de superhéroes, como que me fui metiendo más por ahí. Churra, disculpa, me perdí el hilo conductor con lo que me estás preguntando. Claro, que en el fondo uno tiene como a veces mentores. No Ah, sé los si tú en tu mentores, caso, sí. claro. Sí, Que, en ese proceso, mi padre, que veía ya que yo dibujaba y que me gustaba, a él le gustaba mucho Boiscar, que era un ah, dibujante de una revista, Hazañas Bélicas, una revista hazañas chiquitita. bélicas, sí, sí, sí. Sí, era bien conocido por ese lado. Y mi padre compraba de vez en cuando esta revista. Entonces, claro, él me contaba, me mostraba el dibujo de este tipo y él trabajaba el achurado, pero si no estoy mal, pluma o pincel, una o dos. Claro, 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 fino. Y claro, y yo no iba a entrar por ese lado por un asunto de espacio, siempre he trabajado en formatos pequeños, te fijas, entonces como que nunca pensé en que trabajar con pincel o pluma. Sin embargo, la churá me gustó porque podía generar distintos tonos de grises. Y Mm. eso lo encontré interesante. Eso lo encontré fascinante, porque para la economía, digamos, el blanco y negro, ¿cierto? Tener una gama de grises espectacular. Entonces, después en la Universidad Católica, una vez saliendo del servicio militar, te estoy hablando 87, finales de 87, entro a trabajar a la Universidad Católica, un reemplazo, departamento de biología, haciendo bichita, era una pega bien bonita, con puntillismo. Y los lápices que usaban ahí eran Rapidograph. Por primera vez los conocí, los famosos Mi- Rapidograph. Y conocí el 01, 03, 05, y me enamoré de los lápices. Y de ahí en adelante empecé a utilizar el 01 y justo fue en ese periodo de Trash Comic, de estas páginas que te contaba yo, que estaba como jugando con este Punky. Entonces cuando entro, digamos, de lleno con Trash Comic y por sobre todo con Anarco, ya el Radiograph era parte de mí, digamos, de mi proceso de dibujo. Pero obviamente que en Anarco entregué lo mejor que podía, lo mejor. Eso es indiscutible. Desde el primer Anarco hasta el último entregué lo mejor. Esto no se pone para mí en discusión. Lo otro que te iba a Eso. consultar, hace un tiempo atrás, un par de añitos atrás, te hicieron un documental. Sí, en realidad fue bien particular ese documental, porque, bueno, un amigo, en ese minuto no éramos amigos, pero me ubica y me dice que quieres un documental de anarco, qué sé yo, porque estaba cumpliendo, si no estoy mal, 30 años en ese entonces. Sí. Y, mm, y yo le dije que en realidad personalmente no me interesaba dar entrevistas, andaba en esa línea, porque había venido al campo, entonces andaba como bien en otra. Pero le dije, ¿sabes qué? Yo te puedo dar un montón de nombres de personas a las cuales tú puedes entrevistar y yo te puedo hacer incluso un listado de preguntas para que te salga más cómodo, pero yo no voy. Imagínate que el Juca estaba muerto y tenéis la suerte que estáis hablando con el espíritu del Juca, con el fantasma, lo que quieras. Una o dos. Ya a mí se me gustó la Juca. Él tenía una grabación de Udo Jacobsen. Le he hecho una Sí. entrevista justamente por eso mismo. Pero ocurre que Udo se explaya muchísimo, era como una hora y tanto entrevista, pero lo relacionado conmigo era bastante poquitito, pero el resto era muy buen material. Hablaba de la época de Trauco y qué sé yo. Entonces, en base a ese material, yo decidí que había que entrevistar, por ejemplo, a Javier Ferreras, cierto de Bandido, a un Víctor Roja de Valparaíso y así otros más. Entonces, ¿qué pasó? Que este chico hizo la entrevista, pero después cuando llegó el momento del montaje, tuvo dificultades porque, claro, él tenía que meterse muy de cabeza en la historia del cómic chileno, algo que yo ya Claro. dominaba. Entonces, al final fui yo el que decidió cuál era la edición. Que va primero, te fijas, yo, al final hice yo la edición, esa es la verdad. Y eso es lo que sale compacto. Ahora, si te fijas bien, está más que claro que en el documental no salgo yo, Claro, porque pero para es mí también curioso era... porque nosotros lo fuimos a ver, lo fue a ver ¿Mm? el coordinador editorial de Trauco, Mara. No, yo claramente lo vi y, por ejemplo, lo que encontré así como fantástico el documental era justamente eso, pues, como que de alguna forma, tangencialmente, todo se refería a tu persona, pues. Entonces decía, "Ah, sin necesidad de estar, ¿cachai? Pero era eso.
Mira, Sí. y lo otro, mira, pensando como en ese mismo caminar, ahora he visto incluso unas animaciones, ¿qué es eso? Sí, lo que pasa es que con mi señora decidimos darle más fuerza a las redes sociales, porque inicialmente yo me estaba encargando de todo, entonces como que me empiezo a marear de repente, que no sé, pues tú haces una promoción y de repente te den 30, 40 contactos de gente que te pregunta por el producto, y eso significa tiempo, estás Claro. respondiendo y todo, y de los 40, por ejemplo, a lo mejor 10 te compran. Entonces hay mucho tiempo invertido ahí. Y yo de repente estaba en otra cosa y tenía que estar, ting, ting, al rato, a los 2 minutos, ting, ting, Mm. entonces al final mi señora tomó el control de las redes, si bien yo estoy encima y también, ¿cierto? Consulta y muchas personas te hacen preguntas a las personas, pero la clave es empezar a derivarlo a mi WhatsApp. Entonces ahí yo Claro. ya me voy personalmente con la persona y lo integro incluso a grupos que tengo. Tengo uno específico donde aglutino a toda la gente que esté interesada en conocer novedades. Y otro ya que me voy haciendo especializaciones, y estoy ofreciendo esto exclusivo para clientes, qué sé yo, por ejemplo, y aquí me adelanto un poco a los datos, pero estoy en un nuevo anarco, ¿ya? Estoy trabajando en un nuevo anarco, Ah, me está dando un una novela spoiler. gráfica. Buena. Sí. Tendría como 80 páginas. Y en este momento tengo 42 boceteadas en lista. Bacán. Pero Juca, ¿va a ser un nuevo Entonces, narco ya, en el hoy? ¿Así con transición de, no sé, pues de edad o qué? anarco usa celular. ¿Qué quiere que Oh, diga? ahora. Sí, pues, usa celular. Ni... Con la coyuntura, con todo, po. Mira, la gracia de este cómic, bueno, tiene muchas gracias, pero una de las principales, o la principal, es que Narco no solo se queda en Valpo, sino que se va al norte y por ende pasa por Santiago. Después se va para el sur, también pasa por Santiago. ¿Está bien? Hay bueno, ¿qué quiere que te cuente? Puro hueveo, con mis palabras, Spoiler. puro hueveo. Ya se la he mostrado a hartas personas porque estoy haciendo venta en verde. ¿Qué Ya. significa eso? Que yo ofrezco, ¿cierto? Una vez que el libro salga impreso, que lo envía a la persona, pero además tiene acceso a leer en este momento las 42 páginas que yo tengo poseteadas, que es como la mitad del trabajo. ¿Me fijas? Oh, Entonces la qué persona, bueno. ¿cierto?, me hace la entrega del dinero y yo le envío ya sea completa todas las páginas o en un grupo que tengo que la estoy subiendo, por ejemplo, el día lunes y día viernes, una página. Ya. Entonces se mantiene ahí una buena conversación, de repente ideas que surgen de los chicos del grupo y también me ayudan a enriquecer un poco, ¿cierto?, todo lo que viene para el futuro, porque todavía Mm, estoy trabajando las últimas 42 páginas. Entonces ha sido enriquecedor, ha sido, no me quejo, así que viene mm. un buen proyecto, un buen trabajo viene. Lo otro, ¿te acordáis la época que nos conocimos? Bueno, nos conocimos antes, pero también en otro periodo, volver a hacer clase. Sí, y de hecho hasta por Zoom o por este tipo de plataformas, sí me interesa, pero bueno, tú viste que como estoy en el campo y estoy muy retirado, trabajo con señal directa, no es por cable, entonces Mm, por ahí un mm. poco complicado. Un poquito Sin distinto, embargo, claro. claro, en este momento, por ejemplo, estamos trabajando en una página web, .com, pucaconnect.com, Buena. y está bien avanzado, fíjate, bien avanzado. Y la idea es empezar a centralizar todo ahí justamente, y de ahí Mm. después empezar a ofrecer la mayor cantidad de cosas posibles. Lo otro que te iba a preguntar, Juca, em, con el tema de los derechos de autor, porque tú cachás que aquí se da mucho, que yo entiendo que estás tú defendiendo tu propia obra, porque no estás como dependiendo de una editorial ni nada. Y por ahí también vi, escuché un problemita que tuviste, que no vamos a entrar en eso, pero ¿qué te complica el tema de los derechos de autor? Como o que te pidan los permisos respectivos, ¿cómo es eso? Bueno, que corresponde, pues. Así, yo no voy a dejar de discutir en cuanto a que Juan Carlos Cabeza tengo, por ejemplo, música que por ahí por allá me ha llegado en MP3 y no he pagado derecho, lo reconozco. Si yo no voy a dejar de reconocer que también he caído en ese juego de tener un programa gráfico de repente que no. ¿Me explico? Eso Sí, no sí, sí, entrar en sí, esa sí, sí. discusión de que todo el mundo de alguna manera tenemos un MP3 o algo por ahí que no pagamos el derecho, eso no lo veo. El punto está en que soy una empresa tan pequeña
¿Te fijas? Cualquiera que pesque mi obra y ya, yo voy a hacer póster de esta imagen de anarco, no, pues Es amigo, que no es justo, no estamos claros. no, pues, menos mis condiciones que yo estoy para los límites de morirme, pues, weón, y que la máquina me coma, y viene otro aquí y toma la imagen porque no, que la anarquía, la libertad, todos podemos hacer lo que queramos con tus imágenes, Juca. No, pues, No, pues, no, pues no, hay pues. límites, pues, amigas, hay ciertos límites. Mm, Entonces, si he mm, conversado, dialogado, no tengo problema. Y mira, yo no me quejo en cuanto a que el grueso, por decirte el 90%, por no decir más, de la gente con la que me contacto o me reúno normalmente y conoce mi trabajo, es muy legal. Es sí, muy derecha conmigo, es sí, muy sí, sí. derecha. Es que de repente hasta me llaman por cosas así. Oye, ¿sabes qué? Le puedo mostrar mi página, la página que me mandaste de este último cómic a un amigo, así por mostrárselo me llaman. Pero Oye, Juga, sí, yo creo pero que corresponde, po. O sea, es también que es por así, eso te digo, po. pero lo que voy yo es que yo en ese sentido estoy contento porque estoy rodeado de buena gente. Sin embargo, y ahí empieza el problema, que no falta lo gracioso, y en este caso una editorial. Mm, Así, ¿cómo puede una editorial llegar y tomar una imagen mía, recortarla y pegarla en la portada junto con otras imágenes de otros autores y listo? Y dice, no, que mm, como te nombré adentro, oye, más encima me nombraste mal. Los datos que exige la mm, ley, que tiene que ser el nombre de la obra, el nombre del autor y la fuente. En este caso, por ejemplo, no sale la fuente. ¿De dónde sacaste la mm, imagen? mm. Y Sí, tiene no. que haber un papel Mm, escrito. Yo te tengo que dar autorización mínimo por mm. escrito. Sí, sí, Y la si no es famosa por sesión, escrito, por último en WhatsApp, dime, Juga, ¿lo acepta? Sí, acepto, sí, listo, y está la, guardado. la sesión de derechos, sí, no, sí entiendo, sí es lo que tiene. Y mira, justo ya para allá, ¿y qué te pasa con Elías? Porque eso también es como algo, no sé si un robo, pero que tú decís ya, Elías ¿Con y qué la cosa? gente con las aplicaciones IA, po, con esta cuestión de que toman imágenes, Ah, imagínate. ¿qué quieres que te diga? Es un terror, imagínate que de repente aparezca todo el estilo Juca de anarco adentro y cualquiera puede hacer cómic de anarco, una locura. Mm, mm, Ahora, con respecto a estas animaciones que tuviste, fue porque mi chica y con los amigos del grupo de WhatsApp, de repente nos ponemos, yo no me pongo tanto tonterías, pero ellos ya empiezan a animar las cuestiones y yo ya jugué, que al final tampoco tan grave, ¿te fijas? claro, Tampoco claro. tan grave. Pero eso no significa tampoco que el asunto está tirado, que cualquiera lo puede agarrar. No, tengo que cuidar lo mío, si tengo, Sí, no, sí, he pues sí. sacrificado a mi familia en este asunto para que venga alguien aquí lo tome y sí, no. Es que yo de lo que te conozco, Juga, al final también es tu vida, po. Es como, yo digo, chuta, es como que uno dice, chuta, ¿cómo se puede dar que sea todo así, po? Porque no sé si estamos en una época extraña en que tomáis de un lado, tomáis de otro, no pedís permiso. A nosotros también nos ha pasado, ¿no crees? Y de repente, lo que tú dices, por último, que te llamen para que te digan, oye, pucha, ¿puedo utilizar esto? Mira, la fuente de tal lugar, ¿me autorizáis? Algo por escrito, por último, que haya una especie de acuerdo. Si a veces uno ni siquiera habla de plata. Tú puedes decir, chuta, pero vale tanto. No, es como eso, pues sí, hay como ciertas normas que se han pasado por cualquier buena parte, ¿cachai? Como de convivencia, de ponerse de acuerdo. Mm. Mira, lo otro que te iba a preguntar, Juca, es si de alguna manera, de la hora que yo conozco de ti, ¿tienes algún anhelo de hacer algo que no sea necesariamente lo que ya conocemos de ti, así como algo que te falte por hacer? Sí, sí. De hecho, proyectos tengo varios. Y, incluso, a ver, mira, por ejemplo, tengo uno que es un estilo realista y el cómic es serio, 100% serio. Sí. Ah, Y hay todo un cuento ahí. No sé si bueno, el concepto básico sí es terrorismo, pero ya. supuestamente es terrorismo intelectual. Entonces Mm, significa que los tipos hacen ataques, por ejemplo, a estas cuestiones de publicidad de la calle, por ejemplo, ya. significa que ponen una frase y claro, la gente realmente piensa que es parte de una publicidad y después se descubre que no, porque es parte de un ataque y entonces las frases las que te van manipulando, no sé, es una historia bien En eso estáis, entretenida. en eso estáis trabajando ahora, buena. No, uno de los guiones que Ya, tengo en carpeta. ya. Lo tengo completo, digamos, no escrito entero, sino que tengo la base, pero ya la historia está. Lo que falta ahora es llevarlo a la práctica, ¿cierto? Llevarlo al ejercicio.
Y claro. obviamente con un estilo realista, todo ambientado en Santiago, porque todo ambientado en Santiago, Es mucha pega. eh, una locura. Sobre todo si Mm, quiero trabajar fondo realista, es una locura. Entonces mm. está ahí el proyecto a la espera de las vacas gordas, ¿no? Así de simple. Y otros proyectos más, también tengo uno que es a todo color, que de ese tengo 12 páginas terminadas, casi al 100%. Oh, Y le quedan como unas 30 páginas más o menos. Y ese también está a la espera ahí de que se dé el espacio para seguir avanzando y terminándolo. Es de ciencia ficción, también realista. El estilo, digamos, el concepto, no hay humor detrás, en realidad. Y aparte un montón de parodias, como 10 parodias que están ahí a medio camino. me, me imagino, como tú dices, vaca gorda en el sentido de poder tener el tiempo para dedicarte mientras el otro está funcionando como una maquinita, sí, sí, entiendo. Por Mm, supuesto, por supuesto. Yo necesito tener una seguridad de que ya este mes que viene voy a estar tranquilo y me encierro del primer día y no salgo hasta el último, así de simple. mm. Y Requiere mucho tiempo de concentración. mira, y lo último, Juguita, pues los tiempos en la tele son así. ¿Tú qué le dirías a las nuevas generaciones como un creador senior? Porque lo eres. Bueno, con lo que siempre he dicho yo en los talleres, que lo primero es un buen trabajo. Eso Mm, es lo primero, un buen trabajo. Y eso exige todo lo que significa, pues, así de simple, si no voy a empezar a detallar ahora. mm, Pero, y yo le digo, primero un buen trabajo. Y ese trabajo a usted les va a dar minas, minos, plata, drogas, sexo, lo que quieran, lo que quieran. mm, Pero primero un buen trabajo. Sin un buen mm. trabajo, no sé qué van a hacer ustedes, pero no es mi asunto, pero yo aviso, ¿no? Que por lo menos Claro. fue mi visión. Yo dije, estos elementos, si los junto y los desarrollo en este proyecto en arco, me tiene que ir bien. ¿Por qué Mm, no? Si son elementos que mm, no se están explotando, digamos, Lucas quedó hasta ahí, bueno, te fijas, bueno, eso, mm, mm, eso mm. creo que es la Sí, yo también te asociaba y te lo quería decir, sí, con el maestro Lucas. No, tú tenías una pluma descriptiva fascinante, tu dimensión, tu el tema de la escala, los paisajes, los recovecos de Valparaíso. No, no, Le di movimiento, sí, me sí, metí, Lucas era como la foto, sí, yo sí, me metí dentro de la foto. sí, tal cual, sí, sí. Eso, pues, amigo mío, lo importante, todos tus datos para que te puedan ubicar. Bueno, lo más fácil es por Juca Comic, ya sea ¿Ya? por Instagram, por WhatsApp, perdón, por YouTube, son como la Instagram, Facebook, YouTube, Juca Comic, tan simple Ya. como eso. ¿Algún correo, algo? Mira el WhatsApp, ¿te parece? Ya, El 9, espérate, 9567, oh, no, espérate, 944, eso, 944-567-200, ya. 944 Para ponerlo en la 567 200 gráfica. y ahí va directo, sí, ahí va Ya, bacán, directo bacán. a mí, eso. ¿Alguna presentación próxima que tengáis? Está conversándose, subastar, e incluso vender algunos ¿Originales? páginas, no originales, todavía no, pero sí impresiones de buena calidad, enmarcadas Ya. y todo de una exposición que se hizo hace poco. Entonces se concluyó Mm, finalmente la conversación que podemos vender esos cuadros. Así que estamos ordenando todo. Si todo resulta ya por el 18, el próximo mes, debería de bueno, suceder. ¿eso en Santiago, Valpo, dónde? Sí, Santiago, Santiago. Santiago. Ya, Sí, bacán. sí. Voy Bueno, a y en las avisar redes la próximamente. gente va a poder verlo. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, estar todo informado. Por eso te decía que ahora estamos dándole mucho más fuerza a las redes. Así que Mm. Es que igual son cualquier atrapantes las rato. redes. Es 24/7, sí. Cuando uno habla de las redes, es dedicación full, ¿no? Sí. Y Sí, está todo ahí, pues. sí, está todo ahí, es Eso, pues, verdad. amigo mío, mil bendiciones, muchas gracias por la entrevista. Sabéis que la encontré bien dinámica y bien técnica y bien entretenida, así que te estoy avisando, tú cachai, en los martes a las 10:30 de la noche PM en nuestros próceres. Y nada, pues Ya nosotros voy a estamos en la hacer. misma, campaña mes del libro, pues, ¿cachai? Campaña mes del libro Ya. y también, pues, ahí haciendo un poquito nuestra pega y tratando de difundir y ayudar y colaborar con la escena del noveno arte, el cómic chileno. Eso, mil bendiciones, brother, muchas gracias y de todo corazón, ojalá nos veamos luego, pues. Me ha costado un poquito viajar con toda esta coyuntura que hay ahora, pero ahí estamos, pues, Yo, para ver si nos reencontramos de nuevo, eso. bro.
Gracias. Listo. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao.